hay una agenda de derechos humanos integral que está siendo violada. Que existe, digamos, una negligencia de parte del Estado con las vías LGTBIQ. ¿Qué tal? Soy Fernando Ríos y esta es la Conversa Urgente. En las últimas semanas, la discusión de los candidatos que están en segunda vuelta para la presidencia de la República respecto a lo LGTBI ha girado sobre todo en torno al matrimonio igualitario y a la unión civil. Si es que estas deben ser aplicadas, si no deben ser aplicadas, si son adecuadas o de qué modo podrían irse gradualmente aplicando. El problema de este asunto es que ha dejado en segundo plano agendas LGTBI que no son menos importantes, como el acceso a justicia, el acceso a protocolos de salud especializados, el acceso a una identidad en los registros civiles, además del tema del acoso callejero, entre otras situaciones. Para hablar de estos temas, tenemos esta tarde a Rudy Coquela, de investigador de No Tengo Miedo, y a Alberto Hidalgo, de Pronsex, quienes van a tocar este tipo de cosas, además de cómo estos temas están dentro de la agenda de los planes de gobierno de Fuerza Popular y de Peruanos por el Cambio o no. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, respecto a lo que dijiste del matrimonio igualitario, bueno, sí, definitivamente ha invisibilizado otras agendas dentro de la población, bueno, que tiene la población LGTBIQ, empezando, por ejemplo, digamos, con la problemática trans, ¿no? ¿Qué sucede con la población trans? Actualmente, digamos, no poseen, digamos, no existe una ley de identidad de género, ¿no? ¿Qué sucede cuando no existe una ley de identidad de género? Pues bueno, cada trámite que las personas trans tengan que hacer, hasta incluso, digamos, su derecho constitucional al voto, se ve frustrado en muchas situaciones porque justamente o el DNI no refleja, digamos, cómo esa persona se moviliza día a día, es decir, su foto no representa, digamos, cómo esta persona se ve actualmente, ni, digamos, el sexo de M o F en el DNI refleja, digamos, el género identitario de la persona, ¿no? Entonces ese es un problema muy importante que se está invisibilizando y que, digamos, muchos colectivos ahora están apostando por visibilizar este tema, ¿no? Claro. En segundo lugar, el tema de los protocolos de atención médica para lesbianas, hombres trans y mujeres trans. Específicamente en el tema de las lesbianas cuando acuden a hacerse, digamos, exámenes como Papá Nicolau, etcétera. Y en el caso de hombres y mujeres trans para el tema endocrinológico, específicamente, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Lo que sucede es que el único caso mediático que ha habido en el Perú respecto a identidad civil, y también es una pregunta para ti, ha sido, por ejemplo, el Naomi Timoico, ¿no? Que ha sido un tema que fue hace 2 o 3 años, me parece, pero más allá de eso no ha habido digamos, otra cobertura mediática respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿qué otros casos o qué otros casos simbólicos tenemos en el Perú respecto a conquista de identidad civil? Sí, hay varios casos, pero como explicaba antes el compañero, o sea, yo creo que la situación es que hay una agenda de derechos humanos integral que está siendo violada. O sea, tenemos un conjunto de derechos humanos, ¿no?, que pasa también por el matrimonio igualitario, pero pasa por otras cuestiones. Y ahí yo sí que sí me gustaría colocar, ¿no?, la no jerarquización de agendas, ¿no? O sea, todos son derechos humanos, muchos de ellos están siendo violados, el derecho a la identidad, por supuesto, pero el derecho a la educación, el derecho a la salud, también los derechos civiles, que están siendo violados de forma muy concreta y muy frecuente, ¿no? Y no solamente lo dicen las ONG, sino lo dicen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Perú está obligado a cumplir y a respetar, ¿no?, como parte de la OEA. Entonces, en ese sentido hay una agenda que está, o sea, de derechos humanos de forma integral que está siendo violada, ¿no? Y que no solamente pasa porque el matrimonio invisibiliza otras demandas, que puede ser cierto a nivel mediático sobre todo, pero sí hay una agenda integral, ¿no?, que por supuesto pasa por la identidad de género, pero también pasa por otras cuestiones. Y hay que recordar también, ¿no?, o sea, los derechos civiles siguen siendo muy importantes para una parte importante de la población, ¿no?, y que LGBT en este caso, y que también deben ser garantizados de una forma plena como con el resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo sí haría un llamado a que veamos la agenda de una manera mucho más integral y no jerarquizada, ¿no?, y que efectivamente son derechos humanos que hay que respetar para todo el mundo igual. Claro. Digamos, ¿cuál es la razón de esta jerarquización? O sea, ¿qué intereses responde? Yo creo que hay varios componentes, ¿no? Para empezar, digamos, el tema del matrimonio es atractivo, ¿no? En el sentido de que justamente es la celebración del amor, es, digamos, el haber encontrado, digamos, tu compañero, tu compañera. Siento mucho también, por ejemplo, que la validación de UNE o una persona LGTB, digamos, está, digamos,
condicionada justamente el amor hacia un otro, ¿no? Entonces se está dejando de lado mucho, digamos, la individualidad de una persona LGTBIQ y digamos, por todas las cosas por las que pasa día a día, ¿no? Y eso es lo atractivo justamente del matrimonio, ¿no? Antes era unión civil, ahora es matrimonio, también, digamos, existe mucho dinero de por medio también, digamos, para empujar este tipo de iniciativas. Cosa que no sucede con las otras, ¿no? Y digamos que ya está en el debate público hace como 2 años y medio, más o menos, ¿no? Entonces creo que a nivel de política creo que es lo que se ha quedado, ¿no? Entonces, por eso es que se discute mucho en torno a eso y se invisibilizan otras demandas, ¿no? Claro. Básicamente eso. Claro, y a pesar de que sabemos que en efecto no hay una jerarquización, definitivamente hay, digamos, áreas menos atendidas que otras. Si hablamos de un plan integral de defensa de derechos, ¿cuáles crees tú que serían las áreas desatendidas que deben ser atendidas, valga la redundancia, como más urgencia? Sí, de forma clara, ¿no? La primera demanda que hay que entender es un tema de violencia, ¿no? Nosotros publicamos todos los años un informe anual de la situación de los derechos humanos de las personas LGTB en el Perú. Este año hemos recogido 8 asesinatos, por ejemplo, ¿no? 43 casos de afectación a la seguridad personal, entre otros datos, y refleja que hay una clara realidad todavía muy fuerte de temas de violencia, ¿no? Entonces, obviamente pasa también por pensar qué normativas, qué políticas públicas son necesarias para atender de forma efectiva los crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el debate, posiblemente los medios de comunicación comenzó con unión civil, pero antes ya hubo un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretendía tipificar de forma específica la violencia por orientación sexual e identidad de género, que no salió adelante, ¿no? Pero que sí estuvo también en la agenda del Congreso, ¿no? Y obviamente nosotros también reclamamos que eso vuelva a ser una idea recuperada y un proyecto discutido de nuevo, porque los informes de la sociedad civil, no del Estado, porque todavía no tenemos data, por desgracia, ¿no? El Estado sigue invisibilizando a la población LGTB, nos hablan de una realidad de violencia todavía muy fuerte, ¿no? Entonces, de todas maneras, la primera, si hay que decir una demanda prioritaria, sería el tema de la violencia, ¿no? Y por supuesto, yo comparto también con el compañero el tema de la ley de identidad de género, por supuesto, ¿no? Pero sí no me gustaría dejar de destacar que hay personas que sí quieren casarse, que sí quieren unirse, que sí quieren compartir un patrimonio, que sí quieren tener una herencia común, y que eso también es muy respetable, y creo que no obedece solamente a un derecho de concesión liberal que tiene que ver con la individualidad personal, sino también a una tendencia regional, ¿no? O sea, tenemos cada vez más países que están acorralando al Perú, si se puede decir de alguna manera, con algún tipo de reconocimiento de los derechos civiles de las personas LGTB, ¿no? Y Perú se está quedando al nivel de Paraguay o de Venezuela. Y Bolivia. Bueno, afortunadamente Bolivia está casi por aprobar una ley de identidad de género, ¿no? Que también va a ser un avance bastante superior a lo que puede haber en Perú. Entonces yo sí creo que es una tendencia y que obedece también a que efectivamente queremos los mismos derechos con los mismos nombres, ¿no? Y nos enamoramos, trabajamos y tenemos los mismos derechos a ser iguales, a ser igual de malos o igual que buenos que el resto de las personas. Claro, por supuesto. Porque además hay esta cuestión de que se, digamos, lumpeniza a los homosexuales a partir de delitos cometidos por algunos, pero son seres humanos, ¿no? Entonces, al margen, en todo grupo humano hay malos y buenos, ¿no? O sea, no se puede esencializar a las personas así. Para cerrar esto y antes de empezar con el tema de los planes de gobierno, que es algo que quería conversar contigo además, te quería preguntar qué fue lo que sucedió con el tema de la agenda de crímenes de odio, que fue tan mediática hasta hace un año, antes de que se archive la ley. Bueno, la ley se archivó aproximadamente en el 2014, si no me equivoco, y bueno, era una ley de agravantes por crímenes de odio, ¿no? Y se archivó con una votación, digamos, súper diferencial. Y justamente una semana o 2 semanas después se dieron ciertos crímenes de odio hacia población LGTBIQ, digamos, un caso en Yurimaguas, un caso en Amazonas, etcétera, ¿no? Y justamente uno de los argumentos que justamente surgían en el debate congresal era que a las personas LGTBIQ no se les asesina por el simple hecho de ser LGTBIQ, ¿no? Lo cual es falso. Y bueno, no tengo miedo a partir, digamos, de lo que dijo el compañero, de que existe una invisibilización y que existe, digamos, una negligencia de parte del Estado con las vidas LGTBIQ, es que, digamos, sociedad civil, organizaciones salen a hacer investigaciones para, digamos, captar información que sea útil y válida para, digamos, posicionar estos temas en el debate público, ¿no? No tengo miedo, hace 1 año y medio viene realizando una investigación en la cual ha recolectado aproximadamente 800 casos de violencia que están, digamos, ahorita siendo procesados para publicar, de los cuales, digamos, de esas personas, 95,2% dicen haber sido violentadas por ser LGTBIQ. En diferente medida, en diferente grado, pero al fin y al cabo violentadas, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente
es algo que ni siquiera debería estar debatiéndose, ¿no? O sea, si nos violentan por ser LGTBIQ me parece hasta, digamos, un poco tonto, ¿no? Porque efectivamente sí nos violentan por ser LGTBIQ.